Bienvenidos a este episodio especial de Global Diplomacy Leadership, donde conoceremos las dos cumbres más recientes e importantes en la lucha contra el cambio climático, la COP28 y la COP29. En los próximos minutos vamos a conocer detalles de estas conferencias internacionales, sus avances, sus desafíos y lo que significan para el futuro del planeta. Yo soy Sofía Morales y juntos conoceremos la importancia de las conferencias de las partes, las COP, que son reuniones anuales organizadas por la ONU, donde países, empresas, científicos y activistas discuten y negocian soluciones para enfrentar el cambio climático. ¿Pero qué las hace tan importantes? Vamos a descubrirlo. En Dubái, durante la COP28, se encendieron las alarmas al evaluar cuánto hemos avanzado, y en Bakú, en la COP29, la atención se centró en garantizar que los países más vulnerables reciban el apoyo necesario, y hoy en día conectaremos con estos puntos para entender cómo estas cumbres impactan en nuestras vidas y el futuro de nuestra Tierra. Empecemos hablando qué es la COP y por qué importa. Explicando la conferencia de las partes, detallamos que es una serie de reuniones que se deriva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992. Fue firmada por 197 países que reconocieron la gravedad y la importancia del cambio climático. En esencia, la COP es el escenario mundial donde se toman decisiones críticas para mitigar el calentamiento global y proteger a las comunidades vulnerables. Existen logros históricos de la COP como un hito el Protocolo de Kioto de 1997 y el Acuerdo de París del 2015. Ahora hablemos por qué estas reuniones son clave, ya que son el único foro global donde países con intereses diversos intentan llegar a consensos. Incluso los acuerdos alcanzados en la COP tienen un impacto directo en políticas energéticas, financiamiento climático y la vida de las personas. Un ejemplo clave es el compromiso de limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, que tiene implicaciones concretas en la transición hacia energías renovables, la reducción de emisiones en la industria y la agricultura y la protección de los ecosistemas. Ahora hablemos sobre la COP28, Dubái, en el 2023. ¿De qué se trató la COP28? Fue una de las reuniones más grandes en su tipo, con más de 85,000 participantes. Uno de los enfoques principales fue el balance global, una evaluación del progreso desde el Acuerdo de París del 2015. El balance global dejó claro que aunque hay avances, aún están lejos de cumplir las metas necesarias para evitar los efectos más graves del cambio climático. En la COP28 se discutió por primera vez de manera amplia la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Aunque no se llegó a un acuerdo definitivo, se estableció un precedente importante al reconocer que los combustibles fósiles son el principal motor del calentamiento global. Parte de los ejemplos se puso que se imaginara el impacto de eliminar gradualmente el petróleo y el carbón, menos emisiones, más aire limpio, pero también grandes retos económicos para los países que dependen de estos recursos. Un compromiso clave de la COP28 fue triplicar la capacidad de energías renovables y duplicar la eficiencia energética para el 2030. Mayor inclusión de actores no estatales como empresas y comunidades indígenas. Sin embargo, se criticó que no se alcanzó un acuerdo vinculante para eliminar los combustibles fósiles. Esto muestra que el poder de los intereses económicos en las negociaciones climáticas y la dificultad de lograr consensos globales hacen una reflexión de que la COP28 se centró en las bases para futuros debates sobre la transición energética,
pero dejó claro que se necesita compromiso más ambicioso. Ahora hablemos de la COP29, Bakú 2024. Su enfoque principal fue la justicia y el financiamiento climático. La COP29 fue apodada como la COP del financiamiento, debido a su énfasis en movilizar recursos para los países en desarrollo. Se acordó triplicar el financiamiento climático a $300,000 millones anuales hasta el 2035, una medida histórica para apoyar la transición energética y la adaptación climática. Parte de sus resultados destacados de la COP29 fue la mayor atención a los países más vulnerables, reconociendo que las naciones menos responsables del cambio climático son las que enfrentan mayores impactos. Así también, parte de los se vio el fortalecimiento de los planes de adaptación climática, enfocados en proteger a comunidades frente a huracanes, inundaciones y incluso hubo discusiones sobre mecanismos para garantizar el financiamiento que llegue directamente a las comunidades que lo necesitan. Por supuesto que parte de las críticas y las limitaciones en la COP29 fue que aunque el financiamiento es un logro, hubo preocupaciones sobre si los montos acordados serán suficientes para abordar la magnitud de la crisis climática. También se debatió la necesidad de implementar mecanismos de transparencia para supervisar el uso de estos fondos. Por ende, la COP29 fue un paso crucial para garantizar el cambio climático, no solo que sea combatido, sino también que sus costos sean distribuidos de manera más equitativa. En conclusión, las diferencias y aprendizajes entre ambas COP. La COP28 versus la COP29. La COP28 se enfatizó en la transición energética y el papel de los combustibles fósiles, mientras que la COP29 se centró en el financiamiento climático y la justicia. Dubái contó con una participación masiva de actores no estatales en la COP28 y Bakú priorizó las necesidades de los países. En ambas COP resaltan que necesitan más cooperación internacional para cerrar la brecha entre las promesas y la acción climática. El cambio climático no solo es un problema ambiental, sino también social y económico, y ambas acuerdan que deben abordarse desde todas las perspectivas. Las diferentes COP nos muestran que la lucha contra el cambio climático, como bien lo hemos mencionado, requiere compromiso ambicioso, recursos significativos y sobre todo acciones inmediatas. Si bien las decisiones tomadas en la COP afectan a nivel político y económico, también hay acciones que podemos tomar como ciudadanos, desde optar por energías limpias hasta exigir a nuestros líderes mayor ambición climática. La historia de la COP no termina aquí. Cada año nos da la oportunidad de avanzar hacia un futuro más sostenible. Gracias por acompañarnos en este conocimiento de la COP. La acción climática. Hasta la próxima.